Estamos junto al senador Jorge Donofrio, bienvenido, gracias por estar. Y Agustín Dateris. Agustín, bienvenido, gracias por estar. ¿Cómo estás? Más allá de esto, la economía real señala que en el día a día la situación está complicada. Porque el argentino hoy, que con un salario promedio de 30.000 pesos no llega a fin de mes. No, claramente, no. Muy complicada y lamentablemente lo que venimos explicando hace ya un tiempo, que recién comienza un camino de complicaciones en materia económica que se va a ir profundizando. Te tomo dos ejes, digamos. Uno en términos de actividad, en términos de producción, en términos de actividad comercial, todo lo que tiene que ver con el mercado interno. La economía se precipita a una situación de recesión. Los indicadores que se conocieron los últimos días lo muestran así. Tenés una caída de la actividad de 5,8% según el INDEC, una caída de la industria de más de 8 puntos, las ventas minoristas según la CAME cayeron casi 6 puntos, 5,8 también. Todo esto configura un escenario de recesión que acaba de comenzar, que se va a profundizar, porque cuando analizás los motores que dinamizan el movimiento de una economía, el consumo interno, la inversión, el gasto público, las exportaciones, ninguna de estas cosas en este escenario pareciera que puede llegar a motorizar, por lo menos de aquí a los próximos meses, con lo cual la recesión se va a profundizar. Y en el otro eje tenés la inflación alta y disparada a niveles que vuelve a reacelerarse, todas estas tensiones que estamos viviendo en el mercado cambiario, la suba del dólar y todo esto que lejos está de sortearse, a pesar de que hoy vimos una pequeña baja en el dólar, porque viste que enseguida se encienden las alarmas cuando sube y cuando baja un poquitito parece, bueno, llegó la calma. No, así como durante un mes explicábamos acá en varias oportunidades, ninguna de las cuestiones de fondo de los desequilibrios estructurales que presenta la economía fueron abordados con el gobierno. Lo que hubo una tregua en un corto plazo por un acuerdo entre Caputo, que necesitaba asentarse en su nuevo rol en el Banco Central, y los bancos, los grandes inversores, a cambio de tasas de interés muy altas y una rentabilidad extraordinaria, para mantener más o menos controlada la cosa durante un tiempo. Hoy lo que hay, de nuevo, es una cuestión artificial. Lo que hay es que, frente al vencimiento del EVAC del día de hoy, el Banco Central ayer anuncia que va a vender 500 millones de dólares, ¿sí?, para contener cualquier posible presión sobre el dólar. Y además, por otro lado, ayer aumentan la tasa de interés de referencia, que la fija el Banco Central, de 40 a 45%, y dicen hasta octubre la vamos a mantener de 45%, lo cual te condiciona más la actividad económica que explicaba recién. Entonces, es un escenario muy delicado, nos estamos precipitando a una crisis muy difícil de manejar y el gobierno va dando manotazos de ahogado. Tener la tasa en 45% hasta octubre es un manotazo de ahogado. Seguir rifando reservas para financiar la fuga de capitales, para tratar de contener el precio de un dólar que al final del camino sigue subiendo porque los problemas estructurales siguen presentes, es un manotazo de ahogado. Al final sufrimos todos porque este escenario, ¿a quién nos perjudica? Quien nos está mirando, que no le alcanza la plata, que se puede quedar sin trabajo, que conoce un vecino, un familiar que se quedó sin trabajo. Todo esto responde al esquema económico que vamos a transitar de acá en adelante, producto, vamos a aclararlo, de las decisiones de política económica que el gobierno tomó. Digo, no, acá no hay, porque se habla de tormenta, de frente de tormenta, se le echa la culpa a Turquía. Fue Turquía, hace unos meses atrás fue la tasa de Estados Unidos. Cualquier resfrío en cualquier esquina del mundo hoy nos genera una pulmonía acá en Argentina, porque el gobierno generó las condiciones para que esto ocurra, generando fragilidad, vulnerabilidad a la economía a partir de cada una de las medidas que fue tomando. Hoy anunciaron otro gran paquete de ajuste, 65.000 millones de pesos de ajuste, en 3 medidas que afectan básicamente a las exportaciones y que van a tener impacto acá y el año que viene. O sea, más recesión, menos recaudación y un círculo vicioso que no se termina nunca. Senador. Diputado ahora. Diputado. No, coincido en el diagnóstico de Dateris, ¿no? Uno lo ve esto bajado al llano en algunos indicadores, como por ejemplo la baja en la venta de boletos de colectivo. O sea, en la SUBE ha bajado. La gente se compró autos. No. También bajó. La gente decidió caminar. No, el problema es que la gente no está yendo a trabajar ni está buscando trabajo, ¿no? Ese es el indicador más claro de esta recesión, que hay gente que está perdiendo el trabajo, hay gente que está perdiendo la posibilidad de ir a buscar, ¿no? Uno lo ve claramente cuando transita los barrios, que hay hambre, ¿no?, que los supermercados están vacíos, ¿no?, que la compra, lo que se dice vulgarmente el chino o el almacén de la esquina, es una compra chiquitita, de una bolsita, que es la del día,
Y esto hace que la situación no solo no sea promisoria, sino que vamos a enfrentar tiempos de turbulencia muy, muy graves. Y esto, la desazón es mucho más grande porque uno ve que el gobierno no tiene un plan, no sabe para dónde va, es todos los días agarramos el diario a ver cómo tapamos lo que decía él muy claro, ¿no es cierto? El dólar pega una disparada, baja unos centavos y dice, bueno, ahora encontramos... No, el piso todos los días es más alto, la tasa de interés, 44, 45%, ni el narcotráfico da esos intereses. ¿No? No Eso, a ver, ¿qué le estamos diciendo al sector productivo de la Argentina? No inviertan, pónganla en la timba, porque no... Igual que en el 76. Exactamente. A ver, los argentinos estamos repitiendo cíclicamente algunas cuestiones que a mí realmente me preocupan. Me preocupan porque además se va... A ver, yo visualizo al gobierno con el pie arriba de la cáscara de banana. ¿Dónde termina cayendo? No lo sabemos todavía. Lo que pasa es que me parece que lo más peligroso, a mi juicio, ¿no?, es que no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, o es un plan. Si es un plan, estamos en manos de unos psicópatas. Ahora, si no se dan cuenta, es también muy grave, porque no están viendo la realidad. Yo creo que lo que viene haciendo el gobierno es priorizando la lógica corporativa, ¿no?, del otro lado del mostrador. O sea, claro, tenemos un problema acá, que es que gran parte de los funcionarios del gobierno provienen y siguen perteneciendo. Su sector de pertenencia... Están las dos partes del mostrador. Claro, es el sector al cual supuestamente deberían controlar, regular, digamos, y trabajar en pos del bien común del pueblo argentino. Pero están ahí, en esos roles, en esas funciones, representando a estos sectores que son grandes grupos económicos a los cuales pertenecen. Entonces se hace muy difícil. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, la medida de hoy de frenar la baja en las retenciones a las exportaciones de subproductos de la soja. O sea, castiga la exportación de productos con valor agregado y sigue premiando la exportación primaria. ¿Eso por qué? El propio Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo de stand-by que firmó con Argentina, en un punto le dice, dejen de recortar las retenciones a las exportaciones de soja, al poroto de soja, porque están desfinanciando al Estado y es peligroso en este momento. El gobierno desconoce esa recomendación, sí lo hace para los subproductos que tienen valor agregado y termina premiando la exportación primaria. ¿Por qué? Porque es su sector de pertenencia. Lo mismo con las tasas de interés. Vos decís, esto es la renta financiera parecida a la del 76. Sí. Bueno, Luis Caputo, ¿de dónde viene? ¿A qué sector representa? Entonces se hace muy difícil porque el conflicto es permanente. Entonces, digo, así como vos decías, es parte de un plan, son errores. Yo creo que no son errores. Hay una lógica del Estado dividido en unidades de negocios, donde cada uno de los funcionarios que está a cargo de esa unidad se hace cargo y trabaja en pos del objetivo de los negocios de quien está del otro lado. Es un plan suicida, porque es un plan que va a terminar con el país, es un plan que termina con la gente, es un plan de exterminio, porque hay un momento que el ciudadano, nuestros compatriotas, no tienen guita, no hay manera. Como decía usted diputado, es muy complicado cuando uno ve que la gente no va a buscar trabajo porque sabe que no hay. Exactamente. El gran problema de esto es que no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, que el gran motor de la economía argentina son las pymes y el consumo interno. Totalmente. ¿No? Macri no cree en las pymes. Macri cree en las 100 familias dueñas, ¿no es cierto?, de las principales empresas, y el resto nivelar para abajo. Por eso las castigan de la manera que la castigan. Lo que no entiende Macri, o realmente estamos ante la presencia de un plan mucho más siniestro que va más allá de la torpeza, es a dónde quieren llevar la Argentina. La quieren llevar a un modelo donde el tope del salario sea $300, donde Desastre. No exista más la clase media, ¿no? Y que vayamos a un sistema de dueños y no de patrones. Exactamente. Patrones de estancia. Exactamente. Entonces, creo que la Argentina no es otros países de Latinoamérica, y además lo que no se dan cuenta, en este resbalón que digo yo, miremos lo que pasó en Brasil. A Brasil, luego del Lavallato, le costó $90.000 millones del PBI, y recién ahora se está levantando. ¿Dónde termina todo esto? Y además, coincido con vos, si se va a investigar, que se investigue todo. Todo. A ver, yo no veo a todas las empresas de energía, porque acá estamos hablando solamente del tema de energía, no veo a todas las empresas de energía que estén en el cuaderno,
No veo a todos los que tuvieron negocios en el mismo rubro o que a unos los apretaban y a otros no. Y tampoco están los cuadernos. Más allá de eso, a ver, porque a ver, hoy no es políticamente correcto decir analicemos todo, No, ¿no? pero, a ver, porque hoy parecería ser que son rockstar los que están hoy investigando. lo que es políticamente correcto está mal, porque lo que es políticamente correcto es decir, investigar todo. Si van presos, vayan presos todos. Quien coimió y quien recibió, pero todos en cana. Y medidos con la misma vara, porque que llame un empresario a declarar por cohecho, por coima, y entra como coimero y se va como donador de campaña. Y se arrepienten, todos se arrepienten. Pero aparte, Antonio, Es un disparate. ¿cuál es la diferencia? Ninguna. ¿No? Entre Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Calcaterra y el resto. ¿Por qué hay unos presos y otros no? Exactamente. No se entiende. Y además, ¿cuál es el concepto de imputado colaborador? Porque en definitiva se van a arrepentir todos. A ver, se arrepintieron porque los descubrieron. Pero después mintieron, porque dijeron que era solamente aporte para campaña. Y vas porque vos coimeaste hasta hacer un cuaderno que recibía 6 millones de dólares y decís que recibiste 200.000, que pagaste 200.000. Y aparte, el señor Centeno no sabe lo que pesan 6 millones de dólares, son 66 kilos, o miento. Y más o menos, nunca los pesé. Pero más o menos son 60 y pico de kilos. Sí. O sea que, ¿quién carga 60 kilos en 2 valijas? Yo he participado no de una, sino de muchas campañas y más o menos tengo idea qué es lo que se gasta. Acá estamos hablando de haber financiado la campaña de los Estados Unidos, más o menos. No la Con esta guita sí. Estamos hablando de números siderales. 12.000 millones de dólares. Exactamente. Es un disparate. Ahora, lo que pasa es que la pregunta que, más allá de todo, yo me quedo con la palabra de Pañi. Si falta pan, da circo. Y el circo, por lo menos, calma un poco a las fieras. Ahora bien, ¿pero el circo hasta cuándo? Porque el pan está faltando y el pan está carísimo. Lo que pasa es que en esa lógica hay un problema. El circo, o todo esto que se montó los últimos días, también precipita la crisis económica. Eleva los niveles de incertidumbre. ¿Por qué te invierte? Claro, y genera esta situación que está ocurriendo. Y además es muy peligroso, porque vos fijate, se desata esta situación. Como la Argentina es tan vulnerable, como explicaba antes, tan frágil, frente a esta situación, lo de Turquía o cualquier cosa, te empuja a suba del dólar y todo esto. Y te empujó a suba del riesgo país. ¿Sí? Esa variable. 145 está, ¿no? Ayer tocó 748, después bajó un poco, hoy estaba ahí un poco arriba de 700, pero llegó a tocar 748 puntos básicos. Muy sencillo para el que nos mira, esto es que la Argentina debería pagar 7,50% de tasa de interés más que un bono a similar plazo de Estados Unidos. Eso es el riesgo país. ¿Cuánto pagás vos en diferencia a lo que paga Estados Unidos, que supuestamente es un país libre de riesgo? Ahora, ¿por qué te sube el riesgo país? Por esto, porque la economía no se sostiene, porque las cuestiones estructurales de fondo no se atienden, porque el gobierno toma medidas como la de hoy que no se entiende, donde sigue premiando la actividad primaria, el sector financiero, ayer subió las tasas de interés de manera inesperada a 45. Todo esto hace que los propios inversores internacionales, además financieros, aliados del gobierno y especuladores de corto plazo, digan: la Argentina no va a poder pagar esta deuda porque no cierran los números. Entonces aumenta el riesgo país. ¿Qué hace hoy el gobierno para bajar un poco el nivel de riesgo país? Toma un conjunto de medidas que apuntan a darle una señal a estos inversores internacionales y decirles: quédense tranquilos que vamos a respetar el pago de los intereses y le vamos a pagar la deuda. Esto es las medidas que se anunciaron hoy de ajuste, que son 65.000 millones de pesos, que entre otras cosas le sacan plata a las provincias por el Fondo Federal Solidario, el Fondo de la Soja. Fue creado en la gestión anterior un fondo que, de lo que se recauda por retenciones a la exportación de soja, el 30% a través de este fondo lo distribuía a las provincias para obra pública. Hoy se lo saca completamente. Ya venía dañado porque con la baja de retenciones recaudaban menos, pero ahora se lo saca completamente. ¿Cuál es el objetivo? Darle al mercado una señal fuerte y decirle: quédense tranquilos que vamos a priorizar el pago de la deuda, no tengan miedo. Paren de subir el riesgo país, de exigirnos más tasa. Vamos a hacer ajuste. ¿Ahora ese ajuste es gratuito? No. Esto que le sacaron hoy a las provincias del bolsillo es menos obra pública. Por eso, lo que le sacan de reintegro a los exportadores es menos exportación. Y a los municipios. Y a los municipios. Partes era claro, después derrama a los municipios. Tras que tenés destruir las economías regionales, le sacás esto encima. Lo que no entienden es que la única forma de salir de la crisis es creciendo la economía, no con ajuste. Y la economía va a crecer por dos lados, estimulando el consumo interno y con inversión. Ahora, no veo a los capitales nacionales poniendo plata para invertir por una tasa a 45 puntos. Y del exterior nos miran de afuera y dicen: no somos serios, porque si tenemos los mismos ministros empresarios que tienen su plata afuera,
Bueno, ¿Por qué la van a venir a poner acá? Mira, yo este año me tocó, con una delegación de la Cámara de Diputados, entrevistarme con parlamentarios británicos, tanto de la Cámara de los Lores como de los comunes. ¿Y saben cuál es el tema? Que no nos tienen en cuenta. Somos como anecdóticos, somos pintorescos para contar una historia, pero no nos tienen en cuenta en el contexto internacional, porque no somos serios. Yo preguntaba también, ¿qué pasa si Argentina quiebra? Nada. No, en realidad, a ver, acordate del nosotros. 2001. Acordate del 2001, Argentina... Inolvidable. Bueno, entró en un default. Default es una cesación de pago. Vos le decís al mundo, mira, no puedo hacer más No tengo frente a los guita, pagos de no la tengo deuda, guita. no te puedo pagar. ¿Hoy estamos lejos de esa situación? No. Por eso aumenta el riesgo país. Lo que ocurrió en los últimos 2 años y medio es que aumentó mucho la carga de la deuda en dólares. En una economía que no genera dólares y no se atendió en ningún momento esa Y generación. los dólares que vos generás permitís que se liquiden afuera, que son los de los grandes. Claro, las permitir exportaciones. lo poco que generás, que es eso, Sí, que además poco. no tiene ningún boom, qué sé yo, porque además estás importando más, entonces el resultado es negativo. Pero además lo que ocurre es que como le eliminaste las regulaciones y vos le permitís que no lo ingresen, tampoco los grandes grupos exportadores tienen necesidad de ingresarlo al país. Antes estaban obligados a hacerlo. Eso es un gran problema. Entonces vos te pones a analizar la cantidad de deuda que tomó Argentina en los últimos 2 años y medio, récord total, por eso ya se cerraron los mercados. Y vos decís, ¿qué ocurrió con esa plata? ¿Qué se hizo con esa deuda? Hoy tenemos más obras de infraestructura, obra pública, estamos mejorando la capacidad de repago de esa deuda a futuro para poder afrontar los pagos. No, ¿sabés cuánto se fue de fuga de capitales, solo de fuga de capitales, desde que asumió este gobierno hasta ahora? 50.000 millones de dólares. Lo mismo que le están pidiendo al Fondo Monetario en todo el programa stand-by a 3 años. Entonces, si vos te endeudás para financiar la fuga de capitales de un grupo de 10, 11 grandes multinacionales, Ponele grandes grupos 40, financieros. ponele 40, O 40, no ponele importa, 40. claro, pero digo, entonces no cierra. El mercado te empieza a percibir como más riesgoso. Dice, no van a dar los números. Yo te hago rápidamente una cuenta. ¿Sabes cuánto hay que refinanciar de vencimientos de deuda desde ahora hasta fin de 2019? No. Más o menos 27.000 millones de dólares. ¿Y cuánto generás con la soja, por ejemplo? No, más o menos, 10.000, sí, 12.000. sí, más o menos, un poco más, 15, 15 depende de cada, bueno, este año tuviste sequía, pero bueno, sí, más o menos, mucho O sea, menos que... mucho menos de lo que vos generás en Y dólares. además tenés un déficit de cuenta corriente, donde ahí tenés turismo, comercio, fuga de capitales, todo, que es de más de 5 puntos del PBI, o sea, 35.000 millones de dólares. Suponete que tenés un rojo ahí de 35, más 25 para financiar, estás hablando de 40, 50, 60 mil millones de dólares. No alcanza ni la plata del Fondo Monetario. ¿De dónde vas a sacar la plata para poder sostener esto de acá a fin del 2019? Eso es lo que mira el mercado, por eso suben los niveles de riesgo país, por eso te perciben más riesgoso, eso te va aumentando la carga de la deuda y te empuja la lógica del ajuste, de la cual no salimos nunca más, porque para crecer, lo que decía recién el diputado, necesitas generar consumo interno y necesitas fortalecer todo lo que tiene que ver con la demanda. Les invito a ver una placa, vamos a mostrar ahora con Caro. Caro, vamos a mostrar placa. ¿Cómo fue evolucionando el dólar desde la asunción de Mauricio Macri? Así es, desde el equipo de redes lo que hacemos es recopilar absolutamente todos los datos de la realidad y visualizarlos para que vos lo veas en casa y veamos, por ejemplo, desde febrero de 2016 a la fecha, cómo fue evolucionando el avance y el valor del peso argentino en relación al dólar. ¿Empezamos a verlo? Miren, 16 de febrero 15 pesos. Y sigue evolucionando, 15.78, 17, 17,70, 18, 19 y empieza a evolucionar. Ahí tenemos distintos hitos. El 8 de febrero de 2018, 20 pesos. El 14 de mayo, 25. Estamos hablando ya del año 2018. Para finalizar en el día de ayer que superó el récord de los 30 pesos. Todo esto lo podemos ver en las cuentas de C5N, que nosotros vamos a... Desde mayo de 2018 empezamos a hacer el día a día del dólar y empezamos a hacer la evolución de esta divisa en relación al peso argentino. Lo mostramos a ver. Esto es lo que empezamos a hacer. El 3 de mayo del 2018, a las 15 horas, el dólar estaba a 23,30, el euro 27,59 y el real a 6,37. Todo este trabajo de datos se hace con el equipo de C5N que vamos día a día, incluso distintas horas del día vamos actualizando en base a cómo se va movilizando este valor del dólar en relación al peso argentino, como decíamos, y vemos todo esto se va haciendo día por día. Minutos, sí. Esto es un hilo, se llama en Twitter. Podemos hacer hilos con información, con data y también así, con solamente números y reflejamos la actualidad. En este momento... El primer cuadro, poneme. ¿El primero te pongo? Sí. Así lo comentamos con el diputado y con Agustín.
Repito, 3 de mayo del 2018. Vamos a ponerlo, mira. Nos quedamos ahí. Esto es devaluación. Sí, y De fuerte. 25 a 30, pero así, tac. Muy fuerte, pero a ver, en los últimos 3 días se devaluó, sacando el día de hoy que está ajustando, hasta ayer un 10%, casi un 10%. La moneda. La moneda, por eso digo, es El un sueldo movimiento... perdió un 10% de su valor. Claro, va perdiendo, pero en lo que va del año acumula ya más de un 50%. Entonces, es una cuestión muy fuerte que está ocurriendo de presión sobre los salarios, de caída del poder adquisitivo de los salarios, en un contexto donde además, por traslado a precios de ese movimiento devaluatorio, estamos este año apuntando a una inflación, así como están las cosas, ya casi en 40%. Sí, pero lo que dicen 32, a ver, no sé si ustedes conmigo, 32 me parece más verso. Porque cuando vos vas a cualquier supermercado y ves que la leche se va de 20 a 28 pesos, eso no es. Sí. Lo que pasa es que es la eterna discusión de cuáles son los índices. Cuando a mí me hablan de la inflación es de tanto, es para algunos sectores. Cuando yo me fijo un jubilado o me fijo la gente que menos tiene, tenés que ver solamente lo que evolucionó, la comida y los medicamentos. Esa es la verdad. Los mató. Y estamos hablando del 30 y pico, estamos hablando del 40. No, casi un 40% de la población, pues si vamos a los jubilados, no sé, millones y pico. Bueno, eso es importante, lo que marca, está bueno que en algún momento también el legislativo en la Cámara de Diputados se tome este tema. Cuando se discutió la reforma previsional en diciembre del año pasado, que se le metió la mano en el bolsillo a los jubilados, se le robó un trimestre con la fórmula de empalme, además se generó un nuevo mecanismo de indexación que utiliza como variable el IPC que mide el INDEC. Y es cierto lo que dice, el IPC que mide el INDEC no representa el consumo de los jubilados, que mayormente es medicamentos y alimentos, que en este contexto están subiendo muy por encima del nivel general de precios. Entonces, habría que generar una canasta representativa del consumo de ese sector de los jubilados y vincularla a eso, si se quiere, que no pierdan poder adquisitivo. Hay un agravante encima, ¿no? En el Senado, en un acuerdo que hubo entre el gobierno y el bloque del senador Pichetto, se acordó no solo que se indexe por IPC, sino que un 30% se indexa por salarios. Así que la pérdida en términos de poder adquisitivo de los pobres jubilados es mucho más fuerte todavía, porque ni siquiera se ajusta en la totalidad al índice de precios que mide el INDEC, que tampoco es representativo de su consumo. Es muy grave eso. Y todo esto debilita el mercado interno. Todo esto hace que el costo lo paguen los sectores más postergados. Acá el gobierno, como decíamos antes, obviamente que no atiende ninguno de estos aspectos, no tiene la lógica de la administración del Estado en pos del bien común, del bienestar social, sino que la interpreta en términos de unidades de negocio. No hay forma de que esto no termine en una gran crisis. Pero yo no hay creo que, posibilidad. no sé si usted coincide conmigo, Jorge, yo creo que el gobierno, a los miembros del gobierno, es como que tiene un desprecio por lo público. Es como que lo público... Yo me acuerdo cuando estaba, creo que Caputo, en una interpelación en la Cámara de Senadores y Diputados, que estaba con el senador Maya al lado, que en un momento él estaba incómodo, no contestaba a las preguntas, no respondía a ninguna pregunta, y se quería ir, y no le importó. Y es como en el colegio, se levantó y se fue. Y no le importó nada. Bien, yo le voy a contar una infidencia. Recién asume el gobierno provincial, María Eugenia Vidal, primer presupuesto que se trata, lo tratamos en diciembre, se aprobó en enero. El ministro de Economía, ¿no? Cuando le planteamos determinada partida, en un momento se relaja y se sincera y dice, bueno, muchachos, el dinero es un bien fungible, si va acá, va allá, lo mismo, se gasta igual. No hagamos presupuesto. Digo, o sea, te firmo, son tantos, no me rindas. Haz lo que quiera. Hagan lo que quieran. Y terminaron haciendo lo que quisieron, porque además del endeudamiento que se le aprobó, la gobernadora Vidal terminó tomando más de 6.000 millones de pesos en deuda sin la autorización de la legislatura, cosa que me presenté a la justicia y lo denuncié como corresponde. Ahora veremos si esta misma justicia investiga, porque hasta ahora no citaron a nadie. No, me imagino. El único que pasó por debajo fui yo, que fui y ratifiqué la denuncia. Ahora, es gravísimo, porque no solo pidió el dinero sin autorización, sino que lo gastó y no sabemos dónde fue. No sabe dónde fue. Y si no está en el presupuesto y entraron 6.000 millones y lo gastaron, no sé dónde fue. Pero lo que pasa es que también cuando uno empieza a ver la realidad, ¿no? Cuando camina por los barrios, que ustedes lo hacen habitualmente, ¿no? Se empieza a notar la falta de plata. Se empieza a notar, por ejemplo, en zonas como Villa Rosa, en Pilar, se venden por corte. O sea, un muslo de pollo, dame 2 milanesas. Antonio, se vende carne de caballo ya. Bueno.
Bueno, y las verdulerías dejaron de vender por kilo y venden por unidad en muchos casos. A la gente se dan 2 papas, una naranja. Así que yo eso nunca lo vi, ¿eh? No, en la sí. peor época de la crisis de la Rúa, por ejemplo. Hoy está ocurriendo. Sí. Yo me acuerdo que estábamos todos muy complicados de plata, pero no me acuerdo de esto. Sí, no, hoy está ocurriendo. Y te tomo tremendo, algo de lo que pasó ayer, que es peligroso también. Viste que se habla de querer desactivar esto de las LEVAC, Sí. esta bomba de tiempo, que hace rato... Tiene que empezar hoy a desactivar. Claro, advertíamos, el gobierno desconocía que era una bomba de tiempo, muchos decíamos, mire que esto es una bomba de tiempo. Ahora el propio Luis Caputo dice es una bomba de tiempo, pero ayer hubo algo peligroso, porque lo que están haciendo es no permitirle a los bancos que se deshagan de estas LEVAC Y dar un papel. y las pueden canjear por NOVAC. Esto ya parece un trabalengua, pero LEVAC significa letra del Banco Central, es un bono, y NOVAC, nota del Banco Central. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la LEVAC vence todos los meses y la nota, la NOVAC, vence anualmente. Entonces le están dando a los bancos, a cambio de un activo muy líquido, que es líquido que vos te podés dar vuelta, venderlo y hacerte los pesos rápidamente, como es la LEVAC, a uno menos líquido y de más largo plazo, como es la NOVAC. Ahora, la plata que los bancos ponen estos activos no es de ellos, no es propiedad del dueño del banco, son nuestros depósitos. Entonces están jugando con la liquidez del sistema financiero, subieron la tasa a 45%, son todas medidas de manotazo de ahogado. Hoy anuncian un mega paquete de ajuste en una economía que tiene lanzada una recesión para darle una señal al mercado y tratar de bajar el riesgo país. Son manotazos de ahogado, son parches de un sistema que no da para más y que va tratando de ganar tiempo, pero cada vez se van angostando más los márgenes de maniobra y cada vez empieza a no haber alternativa y nos acercamos a una crisis imposible ya de frenar. Después de esto viene el BOPADI. ¿El Bopal cuál es? Bono paga Dios. Sí, bueno, el Bopal. Sí, claro, Lo claramente. que pasa es que esta película viene en la década del 70, principios de los 80, cuando cerraban el Banco Comercial del Norte, por lo mismo. Que le daban un bono a 30 años y el banco quebraba, mataban a los arristas, me acuerdo filas en los bancos pidiendo de buena plata. Hubo cantidad de bancos que cerraron en la década del 70, principios de los 80, que terminó cuando Cavallo nacionaliza la deuda privada. Bueno, que explotó todo por el aire. Lo de ayer es un plan Bonex light. ¿Por qué? Sí, es un Porque plan un plan Bonex fue, vos tenías plazos fijos y lo que hacían era, te enchufaban el bono y todo lo que sabemos que ocasionó en ese momento y te quedaba sin la disponibilidad del dinero. Hoy no te lo hacen directamente a vos, inversor, que tenés la plata en el banco, pero se lo están haciendo al banco. Cuidado frente a una salida de los depósitos, que los bancos empiecen a enfrentar problemas de liquidez. Y ni te digo en dólares. Porque todo esto es en pesos, donde el Banco Central puede actuar como prestamista en última instancia, imprimir los pesos, responder y los pesos que los tengan. Salvar. Hay que ver a qué valor de dólar, ¿no? Los pesos los vas a tener, hay que ver cuánto valen. Pero cuidado con los depósitos en dólares. Si vuelve a haber, como hubo en la corrida hasta hace un mes y pico atrás, antes de esa calma cuando llegó Luis Caputo, una salida un poco más fuerte de los depósitos en dólares, hay que tener cuidado. El gran problema de esta economía hoy es que no hay dólares, la economía no genera los dólares y los compromisos en dólares subieron muy fuerte a partir de la deuda y las decisiones que el gobierno tomó de una fuga de capitales especulativos que usufructuó la bicicleta financiera acá a lo largo de 2 años y ahora ha decidido retirarse. ¿De dónde vas a sacar los dólares para darle salida a todo eso? No se entiende, no alcanzan. Las reservas que tiene el Banco Central no alcanzan. ¿Y ahí qué pasa? ¿Quebrás como país? Y hay un dato más, esto de que, como decía Datelli, un resfrío en cualquier parte del mundo es una pulmonía. Hay un dato de la realidad que los Estados Unidos están creciendo al 4,3 y no al 6 como es la línea de flotación. Eso va a impulsar la suba indefectible de la tasa de interés en los Estados Unidos. Si la tasa sube en los Estados Unidos, van a hacer de astringente, van a chupar dólares de todas las plazas y, bueno, todos sabemos qué es lo que va a pasar acá en Argentina. Sus colegas, tus colegas, los diputados que son políticos, ¿qué dicen frente a esto? Porque la política está para darse cuenta. A ver, yo creo en la política económica. Mira, Antonio, acá pasaron 2 cosas en la Argentina. La primera, y no voy a hacer juicio de valor sobre el gobierno anterior, pero evidentemente la gente votó en contra de, y votaron por la antipolítica. La antipolítica se queda absolutamente claro. El político puede ser bueno o malo, pero es profesional. Estos no son profesionales. No saben gobernar, no tienen idea y desprecian la cosa pública. Y no es lo mismo administrar una empresa que administrar la cosa pública. Nada que ver, no tiene nada que ver. Eso por un lado. Ahora, hay 2 desafíos muy grandes. El primero, los que estamos en la oposición, de encontrar el camino común
para poder discutir en el mismo ámbito. Si nosotros entramos en el juego de que la oposición se divide, vamos a beneficiar a este gobierno. Pero por otro lado se está dando otro fenómeno, que no todos en la alianza de gobierno son los yuppies de la antipolítica. Hay radicales, hay radicales y hay personas que vienen del peronismo también, que están formadas en la política, que dicen, empiezan a mirar para todos lados y dicen, ¿cómo es este tema? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo hacemos? Lo que pasa es que nadie les da una explicación. Yo creo que en los próximos meses deberá primar la cordura y empezar un debate político más allá de las cabezas, porque me parece que así como estamos, esto no termina bien. Lo que pasa es que generalmente cuando uno escucha, cuando están en la oposición, la mayoría, lo he escuchado más que nada, los que estamos fuera de la política, Agustín y yo, escucha, vamos a convocar una gran convergencia hasta que se llegue al gobierno. Cuando se llegue al gobierno, la convergencia no se habla nunca más. No, nunca más. Empiezan a explotar las cosas. ¿Sabes cuál es el problema principal, creo yo? Se murieron los partidos políticos en la Argentina. Bueno, estamos gravísimo. en una democracia de candidatos. Que es malísimo. Hemos involucionado. Totalmente de acuerdo. Entonces, debemos recuperar el espacio político donde haya debate, porque hoy cualquiera es cualquier cosa en cualquier lado. Analicemos la conformación del partido de gobierno, analicemos la oposición. A ver, yo ayer lo veía a Leopoldo Moró, con todo el respeto que me dé, defendiendo a la Cristina, más allá del concepto. Un radical de estirpe, hablando de unidad ciudadana, en el gobierno nacional, peronistas, radicales, de cualquier otro lado. O sea, falta la discusión política y además que la gente sepa que cuando uno está en un partido político sabe que habla desde un parámetro, ¿no? Acá cualquiera puede dar un viraje para la derecha, para la izquierda y nadie se pone colorado. Y además nadie da cuenta de sus actos, salvo cuando les toca ir a la justicia, que no son la mayoría. No, pero eso pero es realmente grave. Tiene mucho que ver el 2001 y también los medios de comunicación, que atacaron permanentemente a los partidos políticos. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Nos quedamos sin atacar. sistema. No, y aparte es un sistema inconstitucional de candidatos. La constitución era de partidos políticos. Y acá hemos destruido los partidos políticos. La sociedad dejó de creer en los partidos políticos. Entonces hay un problema. Los dirigentes salen de la sociedad. Entonces si no entendemos como sociedad eso, estamos en el horno. Y no existen los salvadores. Salvadores eran, en su momento fue quizás, Uriburu, así terminó. Fonganía, así terminó, con el Cordobazo. Fue Videla un salvador. Y así terminó con 30.000 desaparecidos. O sea, no existe, eso es un verso. No, lo que preocupa hoy es que estamos yendo a un precipicio en materia económica, como explicábamos recién, y no se vislumbra del lado político un esquema de contención. Digo, ¿no? Hoy uno analiza, bueno, lo que está pasando con el gobierno, que es el responsable único de todo lo que está ocurriendo hoy en la Argentina y en la economía, y después analiza lo que ocurre del lado de la oposición, y digo, más allá de estas particiones, estas cosas, uno encuentra que estamos saltando al vacío sin red de contención, digamos, no se ve un esquema que resulte atractivo, y cuidado porque esto puede abrir la posibilidad de una figura del Salvador y estas cosas que vos mencionabas recién, que puede terminar siendo peligroso, porque es... No, o la no política como en España, que termina todo mal, o cuando se insulta a la política parece un tipo como Somoza. Entonces, claro, bueno, parece, eso. hay que Empiezan a aparecer esos riesgos. Pero hay que leer la historia. Fujimori. Hay que leer la historia. Les agradezco mucho a los dos por haber venido. Gracias. Gracias, Antonio. Muy amables.